amigos, muy buenos días y muy agradecido por la presencia de ustedes aquí. Como ya lo han expresado mis respetables antecesores aquí en este sitio, nos preguntamos qué cosas celebramos hoy. Bueno, pues nada menos que celebramos el Día de la Hispanidad, que no es precisamente el día de hoy, fue, como ya todos lo saben, el pasado lunes. La hispanidad tiene una raíz bastante profunda a lo largo de los siglos. No es hispanidad únicamente todo lo que esté, ¿qué diría yo?, caracterizado por lo estrictamente español en el término de lo metropolitano, esto es del territorio expresamente. La hispanidad la componemos no solamente las dos naciones que están en Europa, sino todo este continente americano y las Islas Filipinas, y por supuesto algunas otras regiones que tal vez escapan a nuestra memoria en este momento. Pues bien, la hispanidad tiene un origen, tiene una explicación, tiene un significado. Dice don Nemesio Rodríguez Lois, lamentablemente ausente en esta celebración, en esta pequeña celebración, que la hispanidad la conforma el territorio, la raza, el idioma, la historia y algo que está por encima de todo, que es la que le da verdadera caracterización, que es la religión católica. Es evidente que toda manifestación humana tiene un antecedente. Vamos a darlo muy brevemente porque el tiempo pues no nos permite exponernos en algo que es tan extensísimo y que nos llevaría no solamente horas, sino semanas y hasta meses estarlo explicando. El hispanismo, desde luego, siendo esa anfitrionía de razas europeas y que posteriormente a partir del 12 de octubre de 1492 también engloba las etnias americanas y posteriormente algunas de las asiáticas, decía yo, esa anfitrionía tiene, repetimos, un antecedente. Ese antecedente, por supuesto, son las tribus ibéricas asentadas en la península ibérica, que posteriormente han de mezclarse con distintas inmigraciones, pero que encuentra, por supuesto, una rivalidad, vamos a decirlo, vamos a explicar que se perfila en el mismo momento en que comienza a perfilarse la hispanidad, también comienza a perfilarse la antihispanidad. Y aquí me viene a la mente una reflexión que hace el historiador, investigador y filósofo don Mauricio Carlavilla en ese epílogo soberbio que le escribió a la obra del padre del obispo León Merán, que se llama Filosofía y Simbolismo de la Masonería. En ese epílogo Mauricio Carlavilla dice, en ese segmento racial donde se da la promesa del Cristo y su salvación, automáticamente también se perfila la amenaza del anticristo y su perdición. Esto es que también este criterio toma también como base esa exposición, esa tesis magistral que hace San Agustín en su obra La Ciudad de Dios. Esa ciudad de Dios en la cual la habitan todos aquellos que en detrimento de su bajeza humana siempre reconocerán como motivo principal o como causa ejemplar a Dios nuestro Señor. Y habla también en contra de la ciudad del hombre, de ese hombre que ha caído en la desgracia, que ha sido pervertido. Y esa lucha se ha de perfilar a lo largo de los siglos. Bien. España
y el hispanismo consecuentemente no es ajeno a esa lucha. Háblase que una curiosa etnia comenzó a llegar a España 1000 años antes de la aparición de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de la redención, y que se asentó en las tierras españolas, desde luego aprovechando la hospitalidad y por supuesto esa falta quizás de cohesión nacional que en aquellos momentos existía, pero sin mezclarse con las etnias primitivas, con las etnias aborígenes españolas. Estas etnias inmigrantes encontraron un refuerzo extraordinario cuando a la salida de Egipto, no todo el pueblo llamado elegido siguió a Moisés al desierto. Una gran parte de la élite ya judaizada en ese momento prefirió emigrar hacia las tierras españolas, de las cuales ya tenía conocimiento, y en las cuales, por supuesto, iba a quedar totalmente, para ellos, liberados del liderazgo y de la legislación mosaica. Aquí nos conviene y debemos siempre de tomar en consideración que no hay que confundir mosaísmo con judaísmo, porque son cosas muy diferentes. El mosaísmo es la prefiguración del cristianismo. Consecuentemente, entonces, el cristianismo es diría yo que la síntesis o la superación de ese mosaísmo, es el cumplimiento, pues, de la promesa. ¿Por qué es distinto al judaísmo? Porque el judaísmo encierra una serie de tradiciones totalmente equivocadas, basadas en una antigua doctrina, le llamaremos doctrina, una antigua doctrina paganizante, y que por supuesto más inclinada, más que otra cosa, a la adoración de Satanás, que es la que le da forma a ese judaísmo, que ha de ser, como dice el mismo Carlavilla, asesino de profetas, y que ha de pervertir en gran parte al pueblo elegido hasta llevarlo a esa idolatría fatal que se da en las faldas del Sinaí, la adoración del becerro. Pues bien, este segmento que emigra hacia España le da esa fuerza a esa antipatria, a esa anti-España, a ese anticristo, que a lo largo de los siglos va a chocar inevitablemente con esa grandiosa anfitrionía que es el hispanismo. Un hispanismo compuesto a lo largo de los siglos y principalmente a la caída del Imperio Romano, que se da en el año 476, está compuesta pues por una cantidad muy fuerte de inmigrantes como suevos, alanos, vándalos, pero sobre todo visigodos, que son los que caracterizan más o vienen a unificar más ya como nación a España. Lamentablemente los visigodos en su momento de llegar a España, están gravemente, fatalmente, ¿qué diría yo?, poseídos de la herejía arriana, por lo cual, al entrar en contacto con los habitantes de la España primitiva, pues se desata una persecución muy sangrienta en contra de los católicos, porque no debemos de olvidar que ya España para esas fechas ya ha sido evangelizada nada más y nada menos que por Santiago Apóstol. Pues bien, esta persecución tan sangrienta termina cuando finalmente Recaredo apura de los errores arrianos el 6 de mayo del año 589, esto es, en pleno siglo VI, y la religión católica finalmente se convierte en la religión oficial de España. Ya ese hispanismo ya está integrado a su verdadera esencia, que es el cristianismo, que es el que le va a dar verdadera personalidad. Pero lamentablemente, esa incursión tan prolongada de la etnia visigoda en el arrianismo la lleva a una corrupción exagerada dentro de sus estratos, diría yo que aristocráticos, por lo cual
prácticamente 2 siglos después, se va a dar ese hecho en el que, habiendo una gran rivalidad entre ellos, una de las partes, la parte más oscura, va a llamar en su auxilio a los musulmanes y se apoderará de España. Este hecho tiene como un acontecimiento visible el ardor o el resentimiento inexplicable y canallesco del llamado conde don Julián, el cual ciertamente tenía agravios muy personales que cobrarle a Rodrigo, que fue prácticamente el último rey visigodo de España, teniendo agravios que cobrarle debido a que, habiendo enviado a su hija para ser dama de la corte en Toledo, pues el rey la sedujo, se burló de ella, y eso trajo la ira del padre, el cual, queriendo saciar esa venganza, se alía precisamente con los enemigos terribles de España. Decía yo que ese es el acontecer aparente que le da explicación a la invasión musulmana a España. Pero el acontecer más íntimo, el que realmente es muy poco explotado, es que esa célebre etnia que había migrado 1000 años antes y que se había reforzado con la inmigración venida de Egipto, había carcomido en forma terrible a toda la sociedad española de la época. Por ello es que España le presenta muy poca batalla a unos cuantos árabes que cruzan de África al continente europeo. Presenta batallas realmente desdichadas. Esta conquista de los islámicos culmina con el descalabro que se da en la batalla llamada del Guadalete o Laguna de la Janda, con la cual ya España cae totalmente en poder de los islámicos. Vamos a decir, y coincidimos totalmente con don Rodrigo, con don Nemesio, que efectivamente en esa ocasión, estamos hablando del año 711, España cae en una postración que precisamente le va a brindar la oportunidad de demostrar de qué pasta está hecha. A lo largo de prácticamente 8 siglos, esto es hasta 1492, España va a demostrar que más que subordinarse a las costumbres y sobre todo a la doctrina de los islámicos, son ellos los que van a terminar perdiendo su identidad. España va a perdurar precisamente porque tiene una fuerza interior extraordinaria que, repetimos una vez más, es el cristianismo. Es ese catolicismo que en España echó unas raíces que hasta la fecha no se han extinguido y Dios permita que no se extingan nunca. Ese cristianismo, porque el catolicismo obviamente es la representación, no la representación, es el cristianismo propiamente dicho. No hay ninguna otra iglesia de ninguna denominación que pueda decirse cristiana que no sea precisamente el cristianismo. Los demás son fraudes, lo demás es imitación, lo demás es deseo de destrucción. El catolicismo es el cristianismo por excelencia, nada más. Decíamos entonces, ese cristianismo que conforma a nuestro hispanismo se galvaniza a lo largo de esos 8 siglos. Esos 8 siglos van a ser testigos de extraordinarias hazañas que hoy en día, con la globalización, han tratado de demeritarse, han tratado de borrarse, porque la globalización, repetimos, es ese anhelo catalizador del anticristo y que destruye todas las nacionalidades, todos los himnos, todas las tradiciones, que nos lleva a esa revoltura, a ese revolvernos en una sola, diríamos, aunque esté muy mal dicho el término, a una sola manada trasquilada por un pastor inflexible que con un cayado de hierro nos ha de sumir en la esclavitud. Ese es el globalismo
del siglo XXI. Es un viejo error repetido durante todos los siglos y que hoy pretende presentársenos con aspectos de modernidad. La historia vuelve a repetirse una y otra vez. Y ese ciclo de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas nuevamente vuelve a verificarse. Para España, prácticamente los 7 siglos u 8 siglos de la dominación islámica, que no árabe nada más, sino islámica propiamente dicha, representan esas 7 vacas flacas en materia tal vez de nacionalismo o de dominio territorial, pero también representan esas 7 vacas gordas de fe, de espíritu hispano que se galvaniza, repetimos, a lo largo de todo ese tiempo. España no pierde la identidad y antes, al contrario, quizás saliendo ya de esa prueba extraordinaria a la que es sometida por la providencia, en 1492 verifica esa hazaña extraordinaria que hoy precisamente estamos celebrando o estamos recordando. Pues bien, un segundo. No quisiera usted sentarse. No. ¿Está usted bien? Sí, me parece. Sí. Bueno, gracias. Pues bien, que se funde o comienza esa labor de fundir también a este crisol de etnias que hay en América, y entonces completa ese todo universal, que es, repito una vez más, ese catolicismo por excelencia que es todo lo hispano. Y no solamente son las etnias americanas, también las etnias americanas, al ser evangelizadas, dan pie al proceso de evangelización en Asia, principiando por las Islas Filipinas, que en la actualidad son el país más católico que hay en el Asia. Firmemente católico, a pesar de del desgraciado dominio que durante todo el siglo XX se vio de esa Babilonia de las perversiones que son los Estados Unidos, que son prácticamente los dueños de esas islas. Muy a pesar de que se han apoderado, de que los Estados Unidos durante esa desgraciada guerra que se da a finales del siglo XIX, le arrebata a España todas sus posesiones en un afán de verdaderos piratas, que son Puerto Rico, las Islas Hawái, en fin, escapan a nuestra mente de momento todas esas, todo ese robo que los Estados Unidos con la espada en la mano hace en contra de España, pero no con un afán diría yo civilizador, no, es un afán de destrucción. No debemos de olvidar que el anticristo nunca va a construir nada, todo lo va a destruir. Dice un refrán que el mal es mal para el mal mismo, y el anticristo, que es la negación de todos los valores y de toda la creación, no puede jamás traernos el bien, nunca nos los podrá traer, siempre destruirá todo lo que toque. A eso se debe que las Islas Filipinas son heroicas en su actuar, porque están directamente bajo el mando de la Babilonia del mal, que son los Estados Unidos, repito una vez. Y en nuestro país le toca lo mismo. Nuestro país ha sido ese glorioso Valladolid que ha contenido la furia anticristiana que ha querido cebarse en América Latina, en América cristiana. Esos son los hijos predilectos de España. A lo largo de los siglos, y al haberse galvanizado, al haberse fortalecido, al haber encontrado esa maravillosa síntesis del catolicismo en España, preparó a esa gloriosa nación para esta cruzada todavía más gloriosa que fue la evangelización de nuestro continente. Malamente, el 12 de octubre siempre se le atribuyó a Colón. Incluso en la Babilonia yanqui se celebra ese día diciendo que es el día de Colón, para hacer a un lado a los reyes, para hacer a un lado a España, para hacer a un lado al cristianismo, prácticamente. La reina, indignadísima, lo desaprobó, diciendo que quién le había dado permiso de esclavizar a sus vasallos, porque el término vasallos no es término de esclavitud, es un término maternal, un término por el cual ella admitía que esos desdichados que había encontrado Colón eran también sus hijos y eran hijos de
Eso fue lo que trajo esa enemistad y esa decadencia de Colón. A partir de ese momento Colón ya no obtiene lo que quería obtener. Eso nos demuestra una cosa, que a Colón lo movía la ambición. Por algo esa etnia que había emigrado 1000 años antes a España lo había financiado. Pero que a España no la movía la ambición de lo material, sino estrictamente de lo espiritual. La gloriosa cruzada española de 8 siglos la preparó, dispuso su espíritu venturosamente para que al llegar a encontrar esos fabulosos tesoros de los cuales se habla en América, no se permitiera, y todo lo contrario, les diera un destino venturoso, que fue la implantación del catolicismo en nuestras tierras. ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey!